Mientras por un lado escribía libros sobre la virtud, la sencillez y la moral, por otro lado, era uno de los hombres más ricos y poderosos de Roma. ¿Fue Séneca un genio, o uno de los mayores hipócritas de la historia? En este vídeo, exploramos la oscura relación entre la filosofía y el poder. Antes de pasar al vídeo, si te suscribes, sentiremos tu apoyo. Si están listos, comenzamos. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con una figura, fundamental, Lucio Aneo Séneca, el gran filósofo estoico, nacido además aquí, en Hispania, en la Córdoba romana. Sí, y para entenderlo mejor vamos a usar varios extractos de un documento bastante completo que repasa su vida, sus obras más importantes, los puntos clave de su filosofía, su influencia a lo largo del tiempo y, algo muy importante, no evita hablar de las partes más complicadas, de sus contradicciones. El objetivo está claro, creo yo. Queremos saber quién fue Séneca de verdad, más allá de la estatua o la imagen simplificada. ¿Qué decía realmente su estoicismo? ¿Por qué nos sigue diciendo cosas hoy, casi 2000 años después? Y sobre todo esto es lo más interesante, quizás. ¿Cómo entendemos esa tensión que se ve a simple vista entre sus ideas tan elevadas y su propia vida? Una vida, con mucho poder, una riqueza enorme y decisiones, digamos, complicadas. O sea, ¿qué podemos sacar en limpio de alguien tan brillante pero a la vez tan complejo? Sin duda, una figura clave. Y para entender bien lo que pensaba, hay que ponerlo en su sitio, ¿no? Hay que imaginarse la Roma imperial, ¿eh? El centro del poder, las intrigas de palacio, fortunas que iban y venían, emperadores que decidían sobre la vida y la muerte. Séneca no estaba en una torre de marfil, ¿qué va? Estaba en medio de todo el lío. Estaba en el centro, vamos. Totalmente. Fue senador, hombre de Estado, consejero, tutor de emperadores como Claudio y, claro, Nerón. Así que sus ideas sobre la calma, la virtud, cómo manejar las pasiones, cómo aguantar los golpes, pues nacen de vivir todo eso tan intensamente. Y la verdad era peligroso. Hay una frase suya, aunque las fuentes no la citan tal cual, que resume bien esa búsqueda. El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo. Ese querer controlarse a uno mismo. Eso es el corazón de su estoicismo, yo creo. Pues empecemos por el principio, por sus raíces. Las fuentes dicen que nació en Córdoba, ¿verdad? Allá por el año 4 a.C., en una familia hispano-romana importante, con cultura, con contactos. Exacto. El padre ya era un rétor conocido, fíjate. O sea que el ambiente en casa ya le marcó. Muy joven se va a Roma, claro, al centro del mundo, a estudiar lo que había que estudiar para hacer carrera. Retórica, el arte de convencer. Y filosofía, que en esa época era como una guía para vivir. Y parece que le cundió, ¿no? Que destacó pronto. Vaya si le cundió. Se hizo famoso como orador, como abogado. Era bueno. Y las fuentes hablan de un ascenso político muy rápido, casi increíble para la época. Entró en la élite, en el Senado. ¿Cómo consiguió escalar así en esa política romana tan difícil? Pues fue una mezcla, ¿no? Talento seguro. Ambición también. Y los contactos adecuados, claro. Su habilidad para hablar le dio mucha visibilidad y le abrió las puertas del Senado. Se convirtió en alguien respetado, pero también envidiado, claro. ¿Y su relación con los emperadores? Una montaña rusa, por lo que parece. Totalmente. Estuvo cerca de Claudio, pero luego, ¡zas!, cayó en desgracia. Lo acusaron de adulterio con una princesa y lo mandaron al exilio, a Córcega. 8 años allí. Un palo tremendo, imagínate. Uf, sí, pero volvió. Y no volvió a un segundo plano, precisamente. ¿Qué va? Agripina la menor, la mujer de Claudio, que era muy ambiciosa ella, lo sacó del exilio. ¿Para qué? Pues para una tarea clave, ser el tutor de su hijo, el joven Lucio Domicio Enobarbo. Que luego sería Nerón. Llegó a emperador, siendo casi un crío, pues Séneca, junto a Franio Burro, el jefe de la Guardia Pretoriana, se convirtió en su consejero principal. Intentaron llevarlo por el buen camino al principio, ¿sabes? Los primeros 5 años que los llaman el quinquenio feliz. Hubo bastante estabilidad, buen gobierno. Pero eso no duró para siempre. No, claro. Esa influencia tenía los días contados. Nerón era Nerón. Y mientras pasaba todo esto, política, exilio, ser tutor del emperador, ¿sacaba tiempo para escribir?
¿Qué obras suyas conocemos? Las fuentes mencionan varias importantes. Sí, sí, escribió muchísimo y muy variado. Por un lado, están sus tratados de filosofía, que a veces llaman diálogos, aunque no sean exactamente un diálogo. Ahí explica sus ideas estoicas de forma razonada, pero siempre buscando la aplicación práctica. Obras como De la brevedad de la vida, que es una reflexión muy directa sobre cómo perdemos el tiempo, ¿no? Esa es buenísima. O De la tranquilidad del alma, donde busca, pues eso, cómo mantener la calma por dentro cuando todo alrededor es un caos. Son ejemplos muy claros de su enfoque. Y también se habla mucho de las cartas a Lucilio. Suenan como algo más personal, ¿no? Como consejos a un amigo. Sí y no. A ver, formalmente son cartas, 124, a su amigo Lucilio, que era procurador en Sicilia. Pero todo indica que Séneca las escribió pensando que las leería más gente. Ah, vale. Tocan un montón de temas: la amistad, cómo enfrentarse a la muerte, cómo manejar el miedo, el valor de ser buena persona, qué hacer con la riqueza. Siempre desde el punto de vista estoico, pero con un tono muy cercano, muy didáctico. Usa anécdotas, ejemplos del día a día. Su estilo es muy suyo. Directo, pum. Frases que se te quedan grabadas. Quería una filosofía útil, ¿sabes? Una herramienta para vivir mejor. Pero las fuentes dicen que no solo escribió filosofía moral, también hablan de sus tragedias. Cierto, cierto. Se conservan 9 tragedias suyas, basadas en mitos griegos. Medea, Fedra, Edipo, Hércules furioso. Son muy distintas a los tratados, ¿eh? Son oscuras, violentas. Se centran en las pasiones humanas más bestias y descontroladas. La ira, los celos, la ambición loca. Vaya. Hay un debate entre los expertos sobre si se escribían para el teatro o más bien para leerlas en privado. Quizás era su forma de explorar, con la literatura, esos mismos abismos de las emociones que su filosofía intentaba controlar y razonar. Interesante. Vale, pues vamos a meternos más en esa filosofía estoica que tanto le marcó. Según las fuentes, ¿cuáles son los pilares, las ideas principales del pensamiento de Séneca? Pues el núcleo, digamos siguiendo la tradición estoica que venía de antes, de Zenón, pero con ese toque práctico romano de Séneca, es buscar la virtud moral. La virtud como lo único bueno de verdad, y por tanto, el único camino para ser feliz de verdad. La felicidad auténtica, no el placer momentáneo. Exacto. Para los estoicos, la felicidad no es solo estar contento o no tener dolor. Es algo más profundo, una plenitud, una realización como persona, lo que los griegos llamaban eudaimonia. Eudaimonia, sí. Un estado de florecimiento humano, no una simple emoción. Y esa eudaimonía depende solo de nosotros, de nuestro interior, de nuestra capacidad para razonar y actuar bien, con virtud. No depende de cosas de fuera, como el dinero, la salud, la fama. Entendido. La virtud es la llave. Pero, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se consigue esa virtud, ese estado interior en la práctica? Porque no basta con quererlo, me imagino. No, claro, desde luego que no. Exige entrenar la mente, ¿sabes? Disciplina. Un pilar clave es el autocontrol. Dominar las pasiones, lo que los griegos llamaban pacé. Las pasiones. Sí, pero ojo, los estoicos no querían eliminar las emociones. Eso sería imposible. Lo que buscaban era manejar con la razón las emociones que nos perturban, las que vienen de ver las cosas mal. El miedo sin sentido, la rabia que explota, el deseo que nunca se acaba, la tristeza que te paraliza. Entiendo. Pensaban que esas pasiones nos nublan la razón, no nos dejan actuar bien. Así que la razón es la herramienta para mirar nuestros juicios, corregirlos si están mal y así llegar a la ataraxia, esa calma interior, esa serenidad, incluso cuando fuera hay tormenta. Usar la razón para gobernar la pasión. ¿Qué más es importante en su sistema? Otro concepto central es vivir de acuerdo con la naturaleza. Y esto tiene como 2 partes. Por un lado, vivir de acuerdo con nuestra naturaleza humana, como seres que razonan, y por otro, vivir en armonía con la naturaleza del universo entero, que ellos veían como algo ordenado, regido por una razón divina o cósmica, el logos. ¿El logos? Sí, esa inteligencia o principio racional que creían que estaba en todo y lo gobernaba todo. Aceptar lo que pasa fuera, sobre todo lo que no podemos controlar, enfermedades, pérdidas, mala suerte, como parte de ese orden natural o destino, pues es fundamental para estar en paz por dentro. Eso conecta mucho con la idea de ser fuerte mentalmente ante los problemas, la resiliencia, que parece que está en todos sus escritos, ¿no? Totalmente. El estoicismo es, en el fondo, una filosofía para ser fuertes por dentro.
Nos enseña a distinguir muy bien entre lo que depende de nosotros y lo que no. ¿Qué depende de nosotros? Pues nuestros juicios, nuestras intenciones, cómo respondemos a las cosas, nuestra voluntad. ¿Y qué no depende? Pues casi todo lo demás. La salud, el dinero, la reputación, lo que hacen otros, los desastres naturales. Es una distinción clave. La clave estoica es poner toda nuestra energía y preocupación en lo primero, en lo que sí depende de nosotros, y aceptar lo segundo con calma, sin que nos afecte demasiado. El sufrimiento, dice Séneca, muchas veces no viene de las cosas en sí, sino de lo que pensamos sobre ellas. Antes mencionaste la idea del autodominio como fuente de poder. ¿Recogen las fuentes otras ideas o frases que resuman bien esa parte práctica, aplicable de su filosofía? Sí, aunque citas exactas hay pocas en las fuentes que tenemos, sí resumen principios clave que muestran esa idea de que sea útil. Por ejemplo, insisten mucho en que la sabiduría y la virtud no son algo que alcanzas y ya está. Son un camino, un proceso de cada día. Un trabajo constante. Exacto. Requiere mirarse a uno mismo, pensar en lo que hacemos y por qué, y esforzarse siempre por mejorar, por actuar de acuerdo con la razón. Séneca sabía perfectamente que somos frágiles, ¿eh? Admitía que todos metemos la pata, que nadie es un sabio perfecto. Lo importante, decía, es la intención sincera y el esfuerzo continuo por vivir bien. La filosofía para él no era un juego intelectual, era un arte de vivir, una guía para el día a día. Así que la clave práctica, según esto, es: céntrate en tus juicios y acciones, en cómo respondes tú, no en lo que pasa afuera. Y eso, te libera un montón. Y parece que esa guía, ese arte de vivir, ha tenido un eco enorme a lo largo de la historia. ¿Por qué seguimos hablando de Séneca casi 2000 años después? ¿Cuál es su legado? Sí, su influencia es enorme, sí, y sigue ahí. Después de que se le olvidara un poco en la Edad Media, en el Renacimiento lo redescubrieron con mucha fuerza. Gente muy importante del humanismo, como Montaigne, por ejemplo, vieron en Séneca una fuente de inspiración brutal. Les encantaba su énfasis en la razón, en mirarse por dentro, en la ética personal, en ser fuerte ante los problemas. Y filósofos posteriores también, ¿no? Sí, filósofos muy grandes como Descartes o Spinoza también leyeron y discutieron mucho las ideas estoicas, a menudo a través de Séneca. ¿Y qué ideas concretas suyas fueron las que más calaron? ¿Qué conectó tanto con épocas tan diferentes? Pues varias cosas. Sus ideas sobre la dignidad de la persona, su defensa de una cierta igualdad básica entre todos, incluyendo los esclavos, algo muy avanzado para su época. Sí, desde luego. La importancia que le daba a la compasión, a la clemencia, a ayudarnos unos a otros, lo que las fuentes llaman amor fraternal. También su idea de vivir guiados por la razón y en armonía con un orden natural del universo. Todo eso encajó muy bien con el humanismo, el racionalismo e incluso con algunas ideas del cristianismo después. Y saliendo de la filosofía o la historia, ¿tiene relevancia hoy para alguien que nos escucha ahora en pleno siglo XXI? Yo diría que muchísima, quizás más que nunca. Vivimos en una época con mucho estrés, mucha ansiedad por el futuro, mucha presión por tener éxito fuera, ¿no? Y a veces cuesta encontrarle un sentido a todo. Las herramientas que da el estoicismo de Séneca son súper útiles para eso. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues eso de diferenciar lo que puedes controlar de lo que no. Las técnicas para manejar emociones negativas como la rabia o el miedo. Valorar más ser buena persona que tener muchas cosas. Aceptar con calma lo que no puedes cambiar. Son estrategias muy potentes para moverse en el mundo de hoy, que es tan complicado. Se dice incluso que la psicología moderna ha como redescubierto y confirmado muchas de estas ideas tan antiguas. Totalmente. La terapia cognitivo-conductual, la TCC, que es una de las terapias psicológicas con más pruebas de que funciona hoy en día, se basa en una idea súper estoica. No nos perturban las cosas que pasan, sino lo que pensamos sobre ellas, nuestras interpretaciones. Cambiar el pensamiento para cambiar la emoción. Exacto. Cambiando esos pensamientos que no funcionan, podemos cambiar cómo nos sentimos y cómo actuamos. Es la idea central de Epicteto y de Séneca, pero aplicada en terapia moderna. La influencia de Séneca sigue viva también en la literatura, en cursos de desarrollo personal, en la educación ética. Su legado tiene muchas caras y es muy actual, ¿sí? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante y complicada. Porque toda esta sabiduría tan profunda sobre la virtud, la moderación, el no apegarse a las cosas, la serenidad, choca bastante con cosas muy concretas de la vida de Séneca.
Hablemos de las contradicciones. Es, sin duda, el punto clave de su figura. El gran debate que siempre ha estado ahí, y las fuentes que manejamos lo dicen claramente. Hay una tensión que no se puede negar, casi escandalosa, entre lo que enseñaba, piensa en cómo alababa la vida sencilla, o al menos ser indiferente al dinero, y su propia vida. Las fuentes dicen que Séneca llegó a tener una de las fortunas más grandes de todo el Imperio Romano. Madre mía. Sí, sí, a través de préstamos, herencias, favores del emperador. Y no es solo el dinero, es también su implicación tan profunda en el aporte de Nerón. Un régimen que poco a poco se convirtió en una tiranía horrible, ¿no? Las fuentes indican que tuvo que justificar o por lo menos callarse ante cosas que hizo Nerón que eran indefendibles, como matar a su propia madre, Agripina, la misma que lo había rescatado del exilio. Exacto. Su puesto de tutor y luego de consejero principal lo puso en el centro del poder, con todo lo que eso significa. Tener que tragar, dilemas éticos, decisiones muy duras. ¿Cómo casas el ideal estoico de vivir según la virtud y la justicia, con servir y en parte sostener un régimen que iba hacia la opresión y la crueldad? Es la pregunta incómoda que siempre persigue a Séneca. ¿Y cómo podemos acercarnos a estas contradicciones de forma equilibrada? Sin defenderlo a ciegas ni condenarlo sin más. Pues las fuentes nos invitan a mirarlo con matices. Primero, hay que reconocer los hechos que sabemos. La riqueza inmensa, la cercanía al poder absoluto, la relación tan complicada y al final trágica con Nerón. Segundo, hay que entender que esta tensión no la hemos descubierto ahora, ¿eh? Es un debate que viene de muy antiguo. Ya en su propia vida, Séneca tenía enemigos que lo acusaban de hipócrita. No hay respuestas fáciles. Las fuentes sugieren que él mismo pensó sobre esto, ¿verdad? Era consciente de esa diferencia entre lo que decía y lo que hacía. Todo parece indicar que sí. Las propias fuentes señalan que Séneca sabía que era dificilísimo vivir al pie de la letra los ideales estoicos, que son muy exigentes. Sobre todo en las circunstancias tan extremas que le tocaron. En sus escritos, muchas veces no se presenta como un sabio perfecto, sino como alguien que está intentándolo, que lucha contra sus propios fallos. Como uno más, digamos. Claro, defendía que la filosofía es como una medicina para el alma, un proceso para mejorar siempre, no un estado perfecto que alcanzas y ya está. Quizás él se veía a sí mismo como un enfermo intentando usar la medicina estoica en el ambiente más corrupto y difícil que te puedas imaginar. Y bueno, pues a veces le saldría mejor y otras peor. Así que no se trata de ponerlo en un altar ni de tirarlo a la basura. Su figura nos recuerda con mucha fuerza lo complejos que somos los humanos, lo difícil que es llevar las ideas filosóficas a la práctica de forma coherente, sobre todo cuando estás bajo presión. Quizás lo que nos enseña Séneca, precisamente con sus contradicciones, es que la virtud no es ser puro y perfecto, sino una lucha constante. Una lucha que a menudo se da en el barro de la realidad, llena de decisiones difíciles y sí, a veces de incoherencias dolorosas. Una lucha que en su caso acabó de forma trágica y muy conocida. ¿Cómo fueron sus últimos días? Pues con el tiempo, la relación con Nerón, que cada vez era más impredecible y autoritario, se hizo imposible. Séneca intentó retirarse de la vida pública con discreción, donó parte de su fortuna. Pero ya era tarde. En el año 65 después de Cristo hubo una conspiración, la de Pisón, para matar a Nerón. Y acusaron a Séneca de estar metido. ¿Con pruebas o sin ellas? Con pruebas dudosas o ninguna, según la mayoría de los historiadores. Pero a Nerón le dio igual. Y no dudó en quitarse de en medio a su antiguo maestro. Le ordenó suicidarse. Era una especie de privilegio horrible que se reservaba a la gente de la élite condenada. Les permitían una muerte que se consideraba más digna que la ejecución pública. Vaya privilegio. Sí. Y Séneca, según cuentan las fuentes como Tácito, aceptó su destino con una entereza estoica admirable. Se despidió de sus amigos, de su familia, consolándolos él a ellos, y se cortó las venas, siguiendo la costumbre romana, el mos maiorum. Dicen que se enfrentó a la muerte con la calma y el autocontrol que había enseñado toda su vida. Un último acto. Sí, un acto final que se puede ver como la máxima coherencia con su filosofía. O quizás, bueno, como la única salida honorable que le dejaba la tiranía de Nerón. Entonces, si intentamos juntar todos los hilos, ¿qué imagen general nos deja Séneca?
¿Con qué nos quedamos después de todo esto? Pues nos quedamos con una figura de una riqueza y una complejidad tremendas. Por un lado, un pilar clarísimo del estoicismo romano, un pensador cuyas ideas sobre la virtud como lo más importante, el poder de la razón para controlar las pasiones, la necesidad de dominarse a uno mismo y buscar la calma interior, han influido muchísimo en la cultura occidental durante 2000 años. Y por otro lado, inseparable de eso, un hombre metido hasta el cuello en los líos políticos y morales de su época. Un personaje cuya vida está marcada por esa tensión que fascina, y a veces incomoda, entre sus ideas filosóficas tan altas y la realidad de una vida en la cima del poder, con una riqueza enorme y enfrentado a dilemas éticos gigantescos. Exactamente. Su legado no es solo un montón de libros de filosofía, es también el testimonio vivo de una vida que intentó, con sus luces y sus sombras, manejar esa relación tan difícil entre pensar y actuar, entre la ética y la política. Y yo creo que en esa lucha, en esa humanidad imperfecta pero que no se rinde, está gran parte de por qué nos sigue atrayendo y siendo relevante hoy. ¿Y cómo puede conectar todo esto con quien nos escucha ahora? ¿Con sus propios problemas y búsquedas? Pues yo creo que conecta de forma muy directa con esa búsqueda que todos tenemos, ¿no? De sabiduría, de sentido, de encontrar una brújula para vivir una vida buena, que merezca la pena. Todos buscamos maneras de tener más calma por dentro, de ser más fuertes y de afrontar las dificultades que la vida nos trae sí o sí. Herramientas para el día a día. Eso es, el estoicismo de Séneca, con ese enfoque tan práctico, sigue ofreciendo hoy herramientas mentales y psicológicas muy valiosas para movernos en nuestro propio mundo complejo. Para manejar nuestras emociones, para ser más resilientes, para encontrar una base ética para nuestras decisiones. Y para terminar, dejamos una pregunta en el aire, una reflexión que quizás las fuentes no responden del todo, pero que surge inevitablemente. ¿Se puede separar del todo la validez o la utilidad de una filosofía de las imperfecciones de la persona que la explica? ¿Pierden valor las ideas de Séneca sobre la virtud, la razón y el autodominio por las contradicciones de su vida? ¿O es precisamente esa tensión, esa lucha evidente entre el ideal y la realidad, la que las hace más humanas, más cercanas y quizás, paradójicamente, más relevantes para nosotros, que también lidiamos cada día con nuestras propias incoherencias? Ahí queda esa reflexión. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la figura compleja y fascinante de Séneca. Esperamos que esta exploración haya sido interesante y útil. Hasta la próxima.